Bueno, sean todos ustedes muy bienvenidos a este encuentro del proyecto de acompañamiento en sistemas internos de aseguramiento de la calidad, que hoy está en atención o ejercicio de la institución universitaria Pascual Bravo. Para el día de hoy, la idea es presentarles y que conozcan de primera mano y también que le pregunten bastante a nuestro compañero Jairo Becerra del ITM para que conozcan la experiencia de una unidad académica de allá. Listo, particularmente la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y específicamente el Departamento de Finanzas, para que él nos cuente cómo fue el asunto allá. Sin más, quisiera darles entonces paso para que Jairo nos cuente un poco de su experiencia, primero desde lo general y luego cómo tuvieron que enfrentar ejercicios prácticos para resolver el asunto. Entonces, Jairo, bien pueda, revele su rollo. Muy bien, si esto es un cuento bonito, sabroso, y a los que nos gusta esto les sacamos mucho gusto enfrentando ya estos tipos de retos que nos colocan, bueno, desde el ministerio y desde la práctica como tal. A veces la teoría y la práctica, como ustedes lo sabrán, no es tan fácil de unir, ¿cierto? Muy bien, entonces en este caso, pues yo les cuento un poco cómo se inicia o cómo se pensó, digamos, inicialmente el ejercicio, digamos, que creo que como toda institución, cuando nos llega la tarea de enfrentarnos a los que llamaron o lo llamamos resultados de aprendizaje en su momento, pues no fue fácil primero de entender qué era eso, cómo era eso, y después digerir cómo lo íbamos a medir o cómo íbamos a llevar a cabo ese proceso de medición, de guardar esos resultados y de hacerlo de cierta manera, ¿cierto? Entonces, digamos que la institución, ahí hay que decirlo, la institución inicia pensando en qué va a ser la institución en cuanto a resultados de aprendizaje, en especial a la medición. Y ahí entramos también un poco los que estamos encargados de esos programas, los jefes de los departamentos. Y pues lo primero que empieza la institución a pensar en unos lineamientos de los resultados de aprendizaje. Creo que todas las instituciones comenzamos por ahí o comenzaron por ahí, ¿cierto? Y en esa tarea creo que el resultado pues se logra en el sentido de que la institución primero piensa en cómo hacer desde la parte, digamos, el consejo académico o demás, unos lineamientos de hasta cómo medir los resultados de aprendizaje e intenta ser un modelo general para todos, ¿cierto? Creo que ese fue el primer pensamiento, y a la hora de que se empieza a hablar con cada uno de los jefes, pues creo que va encontrándose que cada área de conocimiento tiene unas prácticas o unas formas diferentes de medir su conocimiento, y era difícil entonces encajarnos a todos en una misma forma o en unos mismos formas de evidenciar esos resultados de aprendizaje. Sabrán que allá son ingenierías, ciencias económicas y administrativas. Yo estoy en el de ciencias económicas y administrativas. Y digamos que la institución entonces de forma general entiende eso y decide hacer unos lineamientos de forma general, como una sombrilla, en la cual los demás departamentos y los programas podamos encajar, pero sin necesidad de decirnos cómo hacer la medición de forma general ni meter a toda la institución en una forma general, pero sin un acompañamiento constante, ¿cierto? Porque el resultado de aprendizaje en cuanto a su definición y demás sigue siendo el mismo, y en eso se valió un poco en los lineamientos, y también nos dieron, digamos, un montón de herramientas, pero genéricas, para que los departamentos y cada uno de los programas, si lo quisiera, tomara cómo eran esas formas de medir los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Siempre, digamos, basados en las herramientas de planeación que se tienen de forma general, el modelo PHAB, ¿cierto? Ahí aplica totalmente hacer ese ejercicio de todo, de hacer todo el ciclo, ¿cierto? Que se tenía y que se tiene planteado como ejercicio de planeación, ¿cierto? Planeación, hacer, verificar y actuar. Ese ejercicio entonces nos lo entregan ahora sí a los departamentos, donde cada departamento pues tendrá que ver en sus unidades académicas junto con sus programas cómo va a ser el proceso, digamos, qué tiene cada una de ellas en ese ejercicio completo de planear, hacer y demás. Y
empezar a ver las características de cada programa. Podrán pensar que podrá pensarse que es diferente si es un programa tecnológico o un programa profesional, ¿cierto? Desde ahí ya empieza un reto diferente en cómo medir esos resultados de aprendizaje en las diferentes formas que se tienen. Y si se tiene una especialización y una maestría, pues es diferente todavía hay que pensar en cómo medirlos y cómo hacerlos. Y creo que ahí, en ese ejercicio, cuando ya no lo entregan, pues digamos que en la reunión con los académicos de cada uno de los programas, empezamos a llegar a ciertos elementos en común, que es donde creo que llegará un poco más mi experiencia, ¿cierto? Y es cómo empezar a obtener los resultados de aprendizaje. Fue lo primero, ¿cierto? ¿Qué era un resultado de aprendizaje? Empezar a enseñarnos o a enseñarle a cada una de las unidades académicas, profesores y demás, qué era eso, qué nos estaban pidiendo, qué entendíamos por resultados de aprendizaje. Y luego empezar a plantear esos resultados de aprendizaje porque nuestros programas estaban establecidos por competencias. Ya teníamos unos avances porque en algún elemento curricular de la institución daba algunos visos por allá de resultados de aprendizaje. Pero entonces nos daba la tarea de pensar qué es un resultado de aprendizaje, si ya los tenemos, cómo los tenemos, porque hace un poco fue la conclusión a la que sacamos, es sí, nosotros ya tenemos resultados de aprendizaje aquí porque digamos que trabajamos por competencias. Esas competencias ya nos daban una mirada a lo que podrían ser los resultados de aprendizaje. Muy bien, pues entonces ahora nos dimos la tarea con todos los grupos de profesores que dictaban cada una de las asignaturas a buscar entonces, primero, qué entendían ellos por resultados de aprendizaje y cuáles podrían ser los de los programas, en este caso cada uno. Y en algún momento hasta llegamos a pensar cuáles eran los del departamento. Cuando pensamos cuáles eran los del departamento, nos empezó a dar una guía hacia ese ejercicio, pero también nos confirmó algo, y era que definitivamente esto debía ser por programa, que era muy difícil llegar a estandarizar hasta por el mismo departamento y por ende algunos creemos y estuvimos más convencidos todavía de que el ejercicio institucional al no colocarnos en una misma estandarización fue un ejercicio exitoso, aunque nos puso en la tarea difícil a los jefes y a los, entre comillas, dueños de los programas a pensar entonces ahora cómo era enmarcado en esa ruta, porque tampoco podríamos salirnos de lo que es un resultado y demás. Entonces, empezar a pensar y a cambiar el pensamiento de los profesores y demás de qué era un resultado de aprendizaje. Que muchos de ellos decían, yo ya lo hago, porque al final mucho lo que pensamos, y lo pensaron ellos mucho, es que en cada una de las asignaturas, así como estaban, se medían varios resultados de aprendizaje, ¿cierto? En algún momento se llegó a pensar entonces que los resultados de aprendizaje, pues digamos que eran todos y cada una de las asignaturas, y en cada una de las asignaturas se subdividía diferentes resultados de aprendizaje, a lo cual de cierta manera creemos que era correcto, pero cuando pensamos en ese ideal y que hicimos llevarlo entonces a la práctica fue cuando encontramos un montón de situaciones que eran muy difíciles, pues sobre todo por lo que nos estaban pidiendo. Y más después que nos cambiaron a resultados académicos. Porque cuando ya lo miramos académico, pues pensamos que era un ejercicio mucho más macro que micro. A pesar de que podemos plantear que la competencia o el resultado de aprendizaje planteados para cada uno de los programas, así lo veíamos, era la sumatoria de cada uno de los resultados de aprendizaje de las asignaturas y de la asignatura como tal, ¿cierto? Entonces empezamos a enfrentarnos ahora es cómo los vamos a medir y cómo los vamos a evidenciar. Creo que ahí muchos levantamos la mano y muchos de los profesores levantaron la mano diciendo que ya los medimos con las notas que sacamos en cada uno de los cursos en una forma de medir un resultado de aprendizaje de una forma un poco a la antigua, pero esa nota era demostrar un poco que ya se medía un resultado de aprendizaje de una u otra forma, ¿cierto? Entonces, basados en eso, lo que pensamos es, entonces, ahora tenemos que empezar a evidenciar cada una de esas cosas. Y cuando empezamos a determinar cómo lo íbamos a evidenciar, empezamos con las dificultades. Empezamos a pensar en su momento de lo macro, cada una de las asignaturas con resultado de aprendizaje, y en el modelo cómo lo íbamos a evidenciar. Y nos empezamos a encontrar que eso era muy complicado,
¿Por qué? Porque tener ese gran volumen y ese seguimiento no era tan fácil. Pensamos que todas las instituciones, incluido por la de nosotros, tenían un sistema de información académica que nos ayudaba en la trazabilidad. Pero el modelo dijimos que tenía que ser un poco más simplificado. Tenía que ser el modelo de resultados de aprendizaje más simplificado y más macro. Vuelvo y repito, en especial cuando ya nos dicen y nos cambian de resultados de aprendizaje a resultados académicos. Ya dijimos que ese micro sí tiene que sumar a ese resultado académico en forma general, pero no encontramos ni cómo guardar el proceso, las evidencias, hasta el software no nos ayudaba, no nos lo permitía hacer, ¿cierto? Entonces, hacerlo de esa forma macro, de por unidades, por asignaturas, la verdad se nos convirtió en un ejercicio complicado, pero sabíamos, digamos, que tendríamos que llegar a un intermedio entre ellos y empezamos a acercarnos entonces mucho más a lo que eran las competencias de los programas. Entonces, esas competencias, pues de cierta manera lo que hace pedagógicamente es agrupar todo ese pensum, todas esas asignaturas para lograr algo. Y siempre nos lo decía el resultado de aprendizaje y la teoría es partan de el perfil de egreso. Y ese perfil de egreso pues lo lográbamos con las competencias. Entonces al final la determinación fue definitivamente esas asignaturas, todo ese pensum me suman a esas competencias que ya las determiné, ya las dije, puede que no en competencias, pero sí en el resultado de egreso de ese estudiante. Entonces nos devolvimos un poco y dijimos, listo, si no estamos por competencia, entonces estamos por resultados de aprendizaje. Y lo que dijimos entonces, esto debe ser macro. Los resultados de aprendizaje deben ser pocos y cortos, concisos, con respecto a lo mismo que nos dice el perfil de egreso, porque el perfil de egreso es conciso, concreto, ¿cierto? En el perfil de egreso yo no listo cada uno de los resultados de aprendizaje que tiene cada asignatura. Sería un perfil de egreso inmenso, ¿cierto? Entonces, al ser ese perfil de egreso concreto, nos dio entonces a la tarea de pensar y sumado a las dificultades de medición y demás, dijo, no, los resultados de aprendizaje son casi que específicos a lo que dice el perfil de egreso y nos encontramos que fácilmente eran 2 o 3, máximo hasta 4 resultados de aprendizaje, casi que iguales a las competencias que podría tener el programa, que son macro, ¿cierto? Que ahí siempre las redactamos en esos verbos infinitivos que nos van ayudando a, pero no cada una de ellas. Es decir, entonces, al final lo que determinamos es para el ejercicio de medición 2 o 3, ¿cierto? Resultados de aprendizaje. En este caso, teníamos 3 competencias y lo que dijimos entonces era que tendríamos uno, ¿cierto? Resultados de aprendizaje por cada una de ellas. ¿Qué esos resultados de aprendizaje? Pues iban al perfil de egreso. Vuelvo, insisto, ese fue el que nos dio la gran ayuda y nos gran idea, porque el perfil de egreso no son 2 hojas ni 3 hojas, sino que el perfil de egreso es un párrafo concreto que nos dice qué va a ser ese ejercicio, ¿cierto? Es decir, ese perfil de egreso, vuelvo, insisto, cuando yo hablé de un párrafo, 2 párrafos, y hablaba de cosas muy, muy, muy específicas que tenía que saber ese egresado. Y pues entonces vuelvo, insisto, no era en el perfil de egreso listar cada uno de los resultados de aprendizaje que aprendía, no sé, en matemáticas, en cálculo y en las demás asignaturas específicas, sino que me llevaba eso. Entonces al final lo que determinamos era que era un resultado acumulativo y determinamos en su momento, ¿cierto? 2 o 3 resultados de aprendizaje. En el modelo máximo que se planteó era que por cada competencia máximo habían 1 o 2 resultados de aprendizaje. Pero cuando fuimos a leer las competencias, igual. Las competencias también están redactadas casi que muy específicas y en su momento casi que con un solo verbo. Entonces, cuando era con un solo verbo, pues automáticamente me daba a determinar que era un solo resultado de aprendizaje. Por ahí algunas competencias de algunos otros programas, pues tenían entonces 2 verbos, que a veces no, pues no es muy recomendable exactamente por lo mismo. Entonces, máximo salían 2 resultados de aprendizaje por competencia, dependiendo de cada uno de esos verbos. Casi que a un profesor nunca se me olvidaba, en ese ejercicio, planteaba como si eso fuera un proyecto, ¿cierto? Donde tendríamos un objetivo general, que era el perfil de egreso, y unos objetivos específicos que me decía, máximo nos piden 3, 4 objetivos específicos, entonces el mismo ejercicio deberíamos estar cumpliendo acá en este proceso, ¿cierto? Entonces ya cuando de cierta manera nos devolvimos del perfil de egreso, y de cierta manera no al contrario de las asignaturas a lograr el perfil de egreso, porque eso ya está planteado, entonces nos dimos cuenta que si tenemos competencia, entonces una competencia
igual a los resultados de aprendizaje según como esté escrita también, ¿cierto? Entonces ahí nos daba 1, 2 máximo. En nuestro caso los programas dieron 3 resultados de aprendizaje igual a una competencia, ¿cierto? Casi que el objetivo general, egreso, 3 competencias y 3 resultados de aprendizaje. En ese ejercicio también salió por allá otra idea que en su momento también se las comparto, y era que casi siempre los pensum académicos están divididos por diferentes áreas, 1, 2, 3, 4, la área de ciencias exactas, no sé, tecnología, los específicos, ¿cierto? Entonces, siempre se planteó que los resultados de aprendizaje deberían estar amarrados a las específicas, ¿cierto? No necesariamente a las generales. Creo que eso puede estar en discusión, dependiendo de qué tantas áreas estén divididos el pensum académico. Fue otra idea que también surgió. Y de esa forma, pues lo máximo que encontrábamos era tener 4 resultados de aprendizaje por cada una de las áreas, ¿cierto? Pero habían áreas generales o integrales de conocimiento que, entre comillas, para nosotros dijimos, en mi caso específico del perfil de egreso, pues necesito en especial es entonces cómo está o cómo llego a ese perfil de egreso. Y cuando llegue al perfil de egreso, pues si ponderamos eso, el conocimiento específico pues es el más importante. Cada día también toma mucha más importancia la parte de integralidad, la parte de éticas y demás, pero eso aplicado en el ejercicio específico de conocimiento. Entonces, nos devolvimos un poco en ese proceso y al final casi que de las dos formas concluimos en que trabajamos con 2 o 3 resultados de aprendizaje, fuera vía las competencias o fuera vía las áreas de conocimiento en las que estaba subdividido el penso, que creo que eso está, también hay una forma ahí de trabajar. Hasta ahí entonces muy bien, en eso nos demoramos también un buen rato, no era fácil reunirnos con todos, determinarlo y demás, y después entonces, cuando ya estábamos en ese modelo, ahora es cómo lo vamos a evidenciar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en ese ejercicio? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a tener para poder evidenciar el ejercicio de ese resultado de aprendizaje? Y pues digamos que en ese ejercicio nos reunimos varios de los equipos que ya estábamos trabajando con esto como para escuchar las experiencias y encontramos diferentes herramientas, desde el ejercicio de empleabilidad, la Saber Pro, herramientas en las asignaturas, ¿cierto? Diferentes mediciones específicas vía exámenes, exámenes específicos en cada una de las áreas y demás. En ese sentido, pues nosotros como departamento nos decantamos de una forma que quisimos para nosotros un poco más controlada, ¿cierto? Que yo pudiera tener claridad en la medición y que no tuviera variables externas de los estudiantes que pudieran desviarme o hacer una desviación en esa medición o en el resultado obtenido y luego pues ponerme a hacer ejercicios de mejoramiento complicados frente a eso, ¿cierto? Entonces, a pesar de que uno no puede controlar todo, sí quisimos tener un modelo en el que pudiéramos hacer la medición más específica nosotros, aunque nosotros también tendríamos que tener alguna externa, pero que esa no nos fuera a impactar en gran medida nuestros procesos de mejoramiento. Entonces, escogimos una forma donde quisimos trabajarla y de cierta manera lo que planteamos es, ahí está, el trabajo de aplicación integrado, ¿cierto? Ese ejercicio lo que hicimos fue, entre comillas, subdividir, ¿cierto? Si lo podemos llamar, el programa. Es decir, vea, por esta línea de conocimiento hasta este punto, yo puedo obtener, entre comillas, el resultado de aprendizaje 1 o el resultado de aprendizaje inicial como una prueba a ver si al final sí lo logra. Ejemplo, no sé si es en el caso de un programa profesional, determinamos que al punto 6, es decir, en el semestre 6, él ya debería tener unos conocimientos previos. Es decir, ya debe tener unos conocimientos avanzados, pero eso además me da una idea para qué. Para poder hacer ejercicios de mejoramiento, porque el resultado de aprendizaje final, pues lo vamos a determinar, es casi que en el 9º o 10º semestre. Pero me daba como un ejercicio previo para yo poder hacer cosas, ¿cierto? En caso tal de que existieran estudiantes que no estuvieran logrando el resultado de aprendizaje determinado a ese momento, ¿cierto? Y lo que hicimos entonces fue escoger asignaturas clave. Asignaturas claves en las cuales pudiera hacer ejercicios de reconocimiento
de esos aprendizajes o resultados de aprendizaje sumativos de las asignaturas. Entonces determinamos mediciones en 2 periodos específicos de tiempo y también determinamos, para buscar que la trazabilidad fuera la misma, utilizar de cierta manera la misma herramienta, porque encontramos diferencia, y en esto nos ayudaron mucho los estadísticos, en que hiciera la medición con una herramienta en un punto y después la cambiara en el siguiente. Entonces nos decía, debe ser como mínimo esa. ¿Podemos sumar más herramientas? De acuerdo. Pero como mínimo que hubiera una herramienta estandarizada más o menos en la forma. Entonces ahí fue cuando le dimos ese nombre al trabajo aplicado integrado. ¿Qué es eso? Al final es que cogimos una asignatura, lo que llaman en algunas instituciones integradoras o de proyectos, tienen diferentes nombres en diferentes instituciones o de diferentes elementos pedagógicos. Pero lo que hicimos ahí, entre comillas, es adueñarnos de esa asignatura desde el departamento, y nosotros, como departamento, somos los que hacíamos la evaluación en ese ejercicio. Y la evaluación, pues, no eran solo exámenes, sino que era, entre comillas, un ejercicio más práctico de que él fuera demostrando un poco los conocimientos y habilidades o el resultado de aprendizaje que necesitamos hasta ese punto, para poder entonces medir y hacer ahí el ejercicio de mejoramiento. Porque aquí viene el otro bonito que nos encontramos, y es que cada vez que hacíamos el ciclo tendríamos que encontrar entonces resultados para poder hacer mejoramiento, que creo que es al final es el ejercicio del modelo, cómo mejoramos basado en esas mediciones, ¿cierto? Entonces, hacíamos la medición en 2 puntos y en asignaturas claves, ¿cierto? Asignaturas que dijéramos ahí el estudiante deberíamos poder hacer un ejercicio de aprendizaje en el cual el estudiante demostrara ciertas cosas, sin que aquí vino, digamos, el aprendizaje de los profesores ya aquí en la aplicación, y es, venga, y en esta asignatura yo tengo que darle ciertos elementos, es decir, esta asignatura tiene que tener y conocer elementos. Entonces, por eso ahí fue clave la asignación de esa asignatura, porque hay asignaturas en las cuales yo puedo recoger, sin salirme de la temática de ella, unos ejercicios de conocimiento que puedan dar reconocimiento a cada uno de los ejercicios de aprendizaje. Entonces, en este sentido, vino también, digamos, el otro aprendizaje, y es, profesor, ¿usted cómo hace la asignatura? Y empezar a recoger cómo la hacían y empezar a crear ese trabajo aplicativo integrado sin dejar de lado la asignatura, y sin que la asignatura se llamara trabajo aplicado, o sin que la asignatura llamara específicamente asignatura de medición de resultados de aprendizaje, pues porque tampoco lo veíamos correcto, aunque escuché en algunas experiencias de las instituciones que estaban pensando en hacer ese ejercicio, ¿cierto? Casi que convertir una asignatura en seminarios para dedicarse a hacer este ejercicio. Esa es una experiencia que sé que algunas instituciones estaban pensando, y creo que al final una lo hizo, pero bueno, aquí lo que pensamos, no, en esa asignatura debe darse los conocimientos específicos, pero entonces ahí debemos entonces hacer un ejercicio aplicativo en el que él me enseñe. Nos dábamos cuenta que muchas veces los profesores lo hacían sin querer queriendo, es decir, muchos profesores lo que hacían en su momento era, en cada uno de los puntos de evaluación, y digamos que utilizaban aquella frase de, ustedes esto ya lo deberían haber visto. Entonces, más o menos lo que nos dimos a la tarea fue de, venga, esa frase la convertíamos en ese trabajo, qué conocimientos previos debería tener. Entonces, digamos que hicimos de ese modelo. Y al final, pues utilizamos otra herramienta, queriendo tener una externa, porque de cierta manera el modelo también lo pide, y nos decantamos por el observatorio de empleabilidad. Casi que el observatorio de empleabilidad, pensando en que pues el perfil de egreso debe llevar a ese ejercicio de empleabilidad, y digamos que es medido por una institución como el ministerio, buscando tener la menor posibilidad de desviación externa en ese modelo. Sé que ahí lo tenemos, usted me va a decir, pero no es del todo, pero quisimos encontrar algunas. Evaluamos algunas, y creo que evaluamos una que muchas instituciones lo están haciendo, y yo les voy a dar mi experiencia para sacarla, y fue las pruebas Saber Pro, ¿cierto? En el ejercicio de las pruebas Saber Pro nosotros, no sé si de llamarlo temor, pero los que más nos llamaron a pensar en eso fueron los estadísticos. ¿Y los estadísticos en qué sentido? En
cómo los agentes, en este caso es decir, los estudiantes, iban a resolver las pruebas Saber Pro y qué tan importantes eran para ellos obtener o no obtener un buen resultado en ellos. De cierta manera, se pensaba que la nota o el resultado de aprendizaje tenía que ver mucho con la intención de la gente, entre comillas, de ganar o demostrar su aprendizaje en ese resultado de aprendizaje. Y las pruebas Saber Pro, pues en la experiencia de mucho tiempo, nos demostraron algunas desviaciones en el sentido que el estudiante no tenía una motivación clara para poder ir a demostrar, ¿cierto?, todo su conocimiento en las pruebas Saber Pro. Es decir, algunos, o muchos de ellos, nos decían que ellos presentaban sus pruebas Saber Pro más porque les tocaba, pero ni siquiera era porque eso les servía para algo diferente a otro tipo de pruebas como las de 11 o demás, ¿cierto? Que tienen todavía en su pensamiento de que les sirve para la universidad o para ciertos elementos. En las pruebas Saber Pro no veíamos eso y pues aquí tuve experiencia donde los estudiantes casi que iban a decirnos, yo fui, cumplí el tiempo, pero pues no me interesaba. Entonces eso nos daba pie a nosotros de que podría tener desviaciones y nos podría poner a trabajar en ejercicios de mejoramiento que no necesariamente eran los correctos. Entonces buscamos una herramienta que no era perfecta, pero sí un poco nos quitaba un poco esa desviación y por eso tomamos el de empleabilidad, sabiendo que el modelo, además de las internas, pues debemos tener una externa, una que no midamos necesariamente nosotros. Pues si entiendo el modelo de esa forma, como quien dice, venga, es que compárese, si su modelo está bien, pero la herramienta externa no tanto, entonces, ¿qué hay ahí, cierto? ¿Por qué? Es una forma de confrontar el resultado interno con el externo. Y encontramos, vuelvo y repito, esas dos herramientas. Sé que muchos utilizan la Saber Pro, pero querías comentar la experiencia de por qué nosotros como departamento no lo quisimos hacer. Pero aquí también viene pues otra experiencia en ese sentido y es, habría que sumarle la cantidad de estudiantes o egresados que se puede tener en cada uno de los programas para pensar en ese ejercicio, esa desviación de la prueba Saber Pro. No sé si se aumenta o se disminuye dependiendo de la cantidad que se tenían. Y pues yo les puedo decir aquí, sin pensar en más nada, que yo tenía tengo un departamento en el que se tenían 4.500 estudiantes, fácilmente un programa con 1.800 estudiantes. Entonces, sentíamos que a pesar de esa magnitud que podía disminuir la desviación, se nos podía desviar. Bueno, entonces, en resumidas cuentas un poco, nos fuimos con pocos resultados de aprendizaje porque además después en la demostración de esto, en visitas, en procesos y demás, queríamos hacerla muy sencilla porque si no, entonces después de mostrar y casi que también un poco el pensar en cómo lo voy a demostrar, qué es lo que voy a mostrar, sabiendo que de cierta manera ya lo hago, entonces nos dio a pensar en ese ejercicio de pocos resultados de aprendizaje, demostrarlos de una forma eficiente, hacer una herramienta lo más específica posible para cada uno de los programas, de tal manera que cada uno demuestre los resultados de aprendizaje de una forma diferente. Así haya un diferente banco de herramientas, pero que cada programa escogiera uno, que escogiera varios y así bien lo planteaba. Cortes en ciertos puntos de las carreras que fueran claramente determinados por el conocimiento previo a. Piensen otra vez, les repito, nosotros escogimos 6 y en uno décimo semestre, en otro noveno semestre, en uno quinto semestre, qué pena, en el otro noveno, sexto y décimo. Y la del quinto, además de demostrarme algunos resultados de aprendizaje o avances del resultado de aprendizaje, me ayudaba como una preparación previa a, ¿cierto? No sé, como profesores a veces utilizamos llegar a la clase y hacemos un cuestionario para ver si los estudiantes han venido o tienen los conocimientos que se necesitan la asignatura para esto o los contenidos curriculares lo pretenden de esa forma. Dicen los conocimientos que debe tener el estudiante hasta este momento son tales. Ese primer corte nos ayudaba también a eso, ¿cierto? Y a saber qué teníamos, entre comillas, que remediar para llegar al décimo, ¿cierto? Entonces, digamos que encontramos ese ejercicio y lo culminamos un poco con el ejercicio de empleabilidad.
Qué bueno que aquí me acordé de algo y que quiero comentárselos como experiencia. También en algún momento pensamos hacer algunas pruebas genéricas parecidas a la Saber Pro, nosotros en cada uno de los programas, ¿cierto? Y basarnos, en eso íbamos un poco, en pruebas estandarizadas internacional. Entonces, les puedo plantear el ejemplo de contaduría pública. Hay unas ¿qué llama? Ejercicios internacionales de pruebas que pueden traerse un poco, lo que llaman algunos, tropicalizar a cada uno de los programas y utilizarlo como una herramienta diferente a la Saber Pro, siendo algo parecido a la Saber Pro, pero manejado por cada una de las áreas. ¿Qué dificultades encontramos? Pues el tiempo y la forma de hacer eso cada semestre o cada año como tal. Y aquí viene otro elemento muy importante, es cuál era el ciclo de medición del resultado de aprendizaje que se tiene planteado para cada uno de los estudiantes, y no sé si es el caso de ustedes. Nosotros nos encontramos con dificultades de que los estudiantes se demoraban más del tiempo, en nuestro caso casi el 70% de los estudiantes se demoraban más del tiempo para finalizar su proceso de desarrollo curricular. Entonces esa medición nos generaba algunas veces inconvenientes, ¿cierto? No sé si es el caso, pero si no, entonces sería, según sea el caso, cada año y medio, cada 2 años, que fue lo que determinamos en su momento. Ese en general son los ejercicios. Por ahí nacieron otras ideas en las cuales se está pensando, se está avanzando, y es hacer grupos de, como quien dicen, tratados y no tratados. A veces en la medición nos queda difícil medirlos a todos de una forma, entonces a ver cuáles logran resultados de aprendizaje y cuáles no. Muy bien, y luego de esto entonces venía lo bonito de colocarle una medición al resultado de aprendizaje al final de cada una de las asignaturas. Y esto lo hicimos, o nos dimos a la tarea de hacer rúbricas de aprendizaje. La rúbrica en estos elementos pues me ayuda claramente a determinar más específicamente en qué estamos fallando. La nota definitivamente no me muestra eso. La rúbrica en cada uno de estos puntos me ayudaba a determinar con claridad desde antes de que ellos lo hicieran, en qué punto podría haber debilidades o no, y eso automáticamente me llevaba a ejercicios de planes de mejoramiento o ejercicios de qué debo mejorar o en qué tengo fortalezas para seguir haciendo el ejercicio. Entonces se hicieron rúbricas para poder evaluar este trabajo aplicativo integrado que se planteó. Y la rúbrica casi que estaba planteada en ejercicios de cumplimiento o no, para ver qué tanto estaban cumpliendo o no los estudiantes con el resultado de aprendizaje. Creo que ahí está el ejercicio completo de lo que hicimos, resumidas cuentas, para poder agilizar el modelo, pero no por facilidad, vuelvo, insisto, sino al final por determinación pedagógica, los resultados de aprendizaje basados en las competencias, ese modelo de una evaluación en un punto, otra evaluación en otro punto, uno como un ejercicio previo de que ellos deberían tener, y también tener tiempo para ir haciendo el ejercicio. Ahí ven, a Mauricio les está mostrando entonces una guía al final, pues porque también tendríamos claro de que para los diferentes pares académicos o procesos deberían estar. Pero esa guía que está ahí, casi que de forma genérica, porque era una guía, ¿cierto?, de cómo hacer el proceso. Al final determinamos esos trabajos aplicativos para todos los programas del departamento. Solo cambia el trabajo aplicado integrado, pero la herramienta fue la misma, trabajo aplicado integrado, y no quiere decir que se mida en el mismo momento en todos los programas, sino que ahí sí cada programa determinó el momento, uno en el sexto, uno en el quinto, dependiendo de su ruta de aprendizaje, ¿cierto? Y determinó entonces cómo ir haciendo, cómo plantear ese trabajo aplicado integrado y escoger la asignatura. Es decir, a pesar de que se tomó el trabajo aplicado integrado en 2 puntos más la empleabilidad un poco, el programa sí debería entonces ahora determinar cuál es la asignatura en la que se debe hacer y cuál es el momento en el que se debe hacer. Hubo una, como le digo, determinamos que no era ni siquiera en el 10º, sino que era en el 9º, en el que ya debería haber hecho todo el ejercicio. Y determinamos, vuelvo, insisto,
No todos. Digamos que hay otra discusión ahí que he escuchado que se viene dando y que también nos la plantearon a nosotros. Es si se deben medir los resultados de aprendizaje, por ejemplo. No sé si en el caso ustedes tienen, pero en el caso de los programas míos tenían un ejercicio fuerte de matemáticas, ¿cierto? Entonces, si esa área de conocimiento que era ciencias exactas debería tener una medición de un resultado de aprendizaje específico. La determinación de nosotros al final también fue no, porque ese resultado de aprendizaje suma al de egreso, es decir, en el perfil de egreso de una u otra forma se tiene que ver reflejado eso, sea en pensamiento crítico o pensamiento complejo y demás, ¿cierto? Y eso se debe ver reflejado es en los resultados de aprendizaje específicos del programa, más no en los generales, ¿cierto? Entonces, por eso planteamos de esa forma. Mauricio ahí le está presentando ya el trabajo de aplicación integrado, ¿cierto? ¿Cómo lo hicimos? Ya teníamos el resultado de aprendizaje. Miren que ahí tenemos hasta unas tablas, de cierta manera, de cómo ir construyendo ese ejercicios de competencias y resultados de aprendizaje. Baja un poco más, Mauricio, si quieres. Y ahí tenemos entonces la asignatura estratégica de unos programas. Bueno, aquí nos encontramos otra situación bonita, que creo que lo vemos aquí. Mauricio entonces lo está mostrando, dos, pero nos encontramos en una diferencia entre los programas nuevos, algunos que nos podemos modificar, y los programas en los programas antiguos y en los programas nuevos. Pero igual en los programas antiguos vimos la tarea que podríamos condensar porque encontramos en algunos casos que no hubieran ni claros resultados de aprendizaje ni claro. Entonces, ahí como ven en ese programa se escogieron dos, costo moderno de administración financiera, costo moderno del tercer semestre, cuarto semestre y administración financiera del sexto, aunados todos al perfil de egreso. Y entonces pensamos esos ejercicios que tenía que ver el programa en cada uno. La rúbrica de evaluación, ahí Mauricio se la está planteando como se la tenía, esa rúbrica de evaluación bien planteada, que fue lo que pensamos, pues automáticamente casi que nos daba un ejercicio de plan de mejoramiento según los ejercicios. Entonces, ahí está el ejercicio de cómo lo podríamos hacer. Y, bueno, el proceso también en el aula, ¿cierto? En el aula y, como lo ven, el valor entonces que se tiene para cada uno de los procesos del trabajo integrado. Pero mire que lo más importante de esa rúbrica, Mauricio, está en los títulos: reconocimiento de hechos, generación de los estados financieros y revelación de los estados financieros. Eso lo que me daba cuenta era de lo que debía saber el estudiante más o menos para ese tiempo de un resultado de aprendizaje como tal, ¿cierto? Y ahí ya lo recolectábamos como tal para los estudiantes. No sé si hay dudas, preguntas de grosso modo de esa experiencia, que es bonita, retadora y no fácil de llegar a un punto de acuerdo, diría yo, entre todos los académicos y pedagógicos, porque creo que todos tenemos una visión diferente de nuestras áreas de conocimiento, pero eso también da pie a insistir en lo mismo. Cada uno de los programas o líneas, no sé cómo lo tendrán, debería pensar en cómo medir sus resultados. Por aquí veo una mano levantada. Profe, gracias. Marta Elizabeth, ¿cómo está? Marta, ya le iba a decir dirección de planeación. Pero yo bueno. sabía, entonces me quedé pensando, y ya, ¿verdad que no aparece mi nombre? yo tengo varias preguntas. Voy a tratar de hacerlas en orden y es, cuando se empezó a explicar, nos dijo que les entregaron como unas instrucciones fijas. Finalmente, entonces, esas instrucciones fijas eran solo, hay que medir los resultados de aprendizaje y miren cómo, Sí, o la universidad generó un macro, o sea, mejor dicho, esas instrucciones que... No, lo llamaron lineamientos o guía, ¿cierto? Lineamientos Sí. o guía, donde lo que hablaba era que era un resultado de aprendizaje para la institución, ¿cierto? ¿Qué tipos de herramientas, por ejemplo, se podrían utilizar, ¿cierto? Se debe medir y hacer un proceso de, ahí sí, venga, de planeación, revisión, ¿cierto? Finalizar el ciclo entonces con un plan de mejoramiento, ¿cierto? Y hacer actividades de plan de mejoramiento. Esos lineamientos fueron los genéricos que entregó la institución, ¿cierto? Y yo los entendía porque, digamos, el proceso desde planeación, pues ya estaba un poco planteado institucionalmente. Planear, hacer PHVA, ¿cierto? Entonces lo que nos transmitieron en los lineamientos era eso, pero también fue pensado en que, de cierta manera, la institución lo veía desde que
la institución de forma general pues debía darnos unas guías genéricas para eso, pero nada estandarizado para cada uno de los programas. Es decir, nada como decir el trabajo aplicado integrado es el que debemos utilizar todos, o en el área de ingeniería se debe utilizar la Saber Pro, o en el área, no, ¿cierto? Y se plantearon como unas posibles cajas de herramientas, ¿cierto? De experiencias que se habían tenido, pero digamos que no quedaron ahí, pero sí nos quedaron como en ese ejercicio. Entonces fue general de hacer el proceso, ¿cierto? ¿Cómo lo establecemos? ¿Cuáles son los pasos del proceso? ¿Cierto? Más no específicamente nada, ni quedó ni siquiera la cantidad, deben ser tantos, ¿no? Esa fue una discusión muy buena porque en algún momento quisieron decir, en ese lineamiento debería quedar, ¿cuánto debería quedar por programa? No, cada programa debería tener su forma, es decir, una forma descentralizada. Y pues sí, digamos, qué buena la pregunta porque me da pie a pensar de que sí se pensó en un comité, pero que le hiciera seguimiento a, ¿cierto? Y cuando hablaba con las personas que quedaron en el comité, nos decían, la experiencia aquí más bien es cómo lo hace el uno, cómo lo hace el otro, porque hay algunos que lo hacen de una forma y ir recolectando esas buenas y nuevas experiencias que se tienen para ir transmitiéndoselas a otros. Porque unos tenían más dificultades que otros en los procesos de evaluación o recolección que otros. Pero entonces eso quiere decir que tampoco se generaron un lineamiento específico de cómo medir No, nada, esa fue cómo la medir los perfiles, nada. ganancia. Yo creo que esa fue la ganancia porque yo fui uno de los que también estaba en desacuerdo en que eso pasara, porque vuelvo, insisto, la autonomía de los programas existe desde que yo creo un pensum, desde que escribo el registro calificado, estoy pensando ya en cómo hago el proceso y no es la institución la que determina cada uno de los procesos, sino que es cada programa, cada ejercicio académico el que va determinando sus cosas. Bueno, y entonces al final, yo no sé si están de acuerdo, yo voy a terminar de hacer mis preguntas y ya luego seguimos con Luisa, solo me faltan como dos. Entonces, como al final, o sea, cuando nos estaba contando acerca de las herramientas, que eso fue pues como un ejercicio casi también de aprendizaje de ustedes para poder ver qué herramientas les servían, qué herramientas no, y optaron por el tema del observatorio de empleabilidad. O sea, ustedes al final entonces trabajaron con una fuente externa, que eso como nos colocaba Mauricio ahí, pero también diseñaron, es que eso es lo que no me quedó claro, diseñaron alguna herramienta interna para hacer seguimiento a eso. O Sí, sea, como para comparar ambos resultados, no, ¿o qué? no tanto para comparar, sino que entendimos que el modelo, Ujú, buscando lo más objetivamente posible de tener una medición o una herramienta externa, ¿cierto? Y las mediciones internas. Digamos que en términos un poco, digamos, castizos, es que no solo me mida yo con yo, sino que exista una otra posible medición. Por eso les insisto mucho, están tomando las pruebas Saber Pro. Eso es un tercero el que hace el ejercicio. Nosotros decidimos el tercero, era la empleabilidad. Pero era, vuelvo, insisto, no solo en quedarme yo con yo, sino ver otra posible herramienta. Y el ejercicio de empleabilidad, pues, nos da cuenta del perfil de egreso, ¿cierto? Del perfil de egreso, de si se está empleando y si se mantiene de cierta manera en el empleo, que no es tan fácil de medir, pues nos dará cuenta de que el perfil de egreso se está cumpliendo y por ende los resultados de aprendizaje. Pero entonces ustedes hicieron otra herramienta adicional para tomar esos datos a manera interna. Hicimos lo que era el trabajo aplicado integrado, ¿cierto? Esa fue la herramienta que nosotros utilizamos, ¿cierto? Que era un ejercicio aplicado en clase. Eso es muy parecido a lo que hacemos a veces en clase, que son los talleres, solo que aquí era un poco más robusto y mucho más claro en los procesos de medición, ¿cierto? Es muy parecido. La herramienta que utilizamos fue eso, un trabajo aplicado integrado en las asignaturas definidas y en el momento definido por el programa. Ok, o sea, fue solo esa herramienta en esas asignaturas que ustedes identificaron como claves, Así es. ¿cierto? Al inicio. Y ahí pero cada uno diseñó digamos que el taller o el ejercicio aplicado, donde iba a mirar cuáles son esas competencias claves de esos cursos. Así es, sí, señor. Ok. Y, Y luego, sí. y ahí te acompañamos que debería ser el mismo por ciertos momentos de tiempo para que nos diera ejercicios de trazabilidad, ¿cierto? Eso nos traía un reto, que bueno que me lo preguntas, porque era cada cuánto debe cambiar Ujú. la estrategia, porque somos profesores, somos estudiantes, y no es que los estudiantes del semestre que viene, entonces, como quien dice, copien y ya saben la herramienta, entonces les queda fácil de demostrar, ¿cierto? Ahí
La estrategia fue, cada semestre la cambio, pero cada segundo semestre aplico la de los semestres anteriores, intentando buscar disminuir ese ejercicio un poco de posible copia que se puede tener en el ejercicio. Ok, y espérame que por aquí creo que era la última. Y la medición al final, o sea, esa medición que ustedes lograron tener al final, cuando tenían esas mediciones, ¿ustedes qué hacían? ¿Ustedes llevan eso al comité curricular o cómo emprenden como las mejoras a partir de esos resultados? Porque también nos decías que, que el 70% se queda en el tema curricular, o sea, que no completa las competencias que debe adquirir en el tiempo que se espera. Entonces, o sea, más tiempo, o sea, es como decir el estudiante a repetir un curso o entonces en este caso, o sea, ¿qué pasa con esos resultados que dan? Esa es mi Bueno, última pregunta. no sé si me hice entender mal ahí. A lo que me refería con eso es, por ejemplo, nosotros tenemos 10 estudiantes, deberían terminar en 3 años, ¿cierto? El Sí, 70% de nuestros estudiantes no termina en los 6 años, sino que se alarga en su proceso de aprendizaje 1, 2 o 3 semestres porque teníamos ok. muchos estudiantes que trabajaban. Entonces, el reto ahí era la medición exacta del resultado de aprendizaje, porque ese que se me demoraba más en llegar a esa última asignatura en la que medía o cerraba el ejercicio, ¿cierto? Completo, me alargaba el proceso de medición, porque Mm, así como está planteado en el pensum de forma bonita, yo lo medía en el 3, entonces ahí lo esperaba año y medio más o menos, y esperaba otro año y medio, pues entre comillas, para que él llegara allá. Y ese año y medio me podía demorar entre 2 o 2 años y medio. Entonces es un reto que tenemos ahí a la hora de medirlo. Pero al final, digamos que nuestra medición sí daba que con nuestra herramienta, puedo que me equivoque en este momento en la cifra, pero creo que era el 87% de los estudiantes medidos lograban el resultado de aprendizaje. Y luego de eso, entonces nos daba el ejercicio de mejoramiento que claramente se llevaba al comité curricular, ya con las acciones posibles de mejora, que en la mayoría de casos, pues, no sé si la experiencia era articular o implementar en ciertas asignaturas ciertos procesos de mejora, ¿cierto? Es decir, casi que era el microcurrículo bueno, ni que era el microcurrículo, sino los ejercicios de microcurriculares que hace el profesor en la clase, los que deberían ser impactados como tal, ¿cierto? Más que una forma general del pensum y demás, sino desencadenar las asignaturas, cómo lo estamos pedagógicamente logrando que el estudiante logre ese conocimiento. Entonces, más o menos los resultados de plan de acción iban encaminados a eso. Pero sí, fue el comité curricular el que conoció inicialmente. Digamos que el comité curricular es el primero que conoce los resultados de aprendizaje, quien los aprueba, con quien se trabajan, ¿cierto? Quien determina si son esos, no son aquellos, en qué momento esta guía de aprendizaje es pues aprobada por un comité curricular y luego implementada. Y esa es el quien se lleva el plan de mejoramiento y el plan de acción para aplicar. ujú. Ok, profe, gracias. Muchas gracias. A usted, con todo el gusto. Luisa. Profe, buenos días. Me quedó una duda con esas asignaturas que estaban en esa guía, asignaturas, no me acuerdo el nombre específico, que eran dos. En este caso, en la que mostró Mauricio, eran del programa de tecnología en análisis de costos y presupuestos, y se escogieron costos modernos y administración financiera. ¿Eran de qué semestres? El costo moderno del tercero, 1, 2, 3, cuarto, qué pena, y administración financiera del sexto. Entonces, para ese programa se seleccionaron solamente dos momentos para evaluar los resultados de aprendizaje. Casi que te podría decir que en todas, así fueran los profesionales, escogimos 2 momentos, Dos ¿cierto? También fue momentos. estratégico, ¿cierto? Sin importar la cantidad de semestres. Este programa que él te mostró es de 6 semestres. Entonces evaluamos en el cuarto y en el sexto. Pero era porque eran líneas. Entonces, si tú ves el mismo nombre del programa, nos da camino a las competencias. Tecnología en análisis de costos y presupuestos. Entonces medimos el ejercicio de costos en costos modernos porque era la última asignatura en la que ellos terminaban el ejercicio de toda la línea de aprendizaje de costos, ¿cierto? Y en administración financiera, pues deberían aplicar un poco todo el ejercicio de los costos aprendidos y el ejercicio presupuestal como tal, como competencia. Entonces, todo eso fue construido con los profesores de en dónde, ¿cierto? Porque había, por ejemplo, te pongo un ejemplo ahí que nos puede servir, de que hay una asignatura que llama presupuestos. Entonces muchos decían que se debería medir eran presupuestos, porque ahí entonces la competencia de presupuestos. No, muchos decían que no, porque al final era análisis. Entonces el análisis lo veíamos más en la administración financiera
que en el ejercicio de él saber hacer específicamente un presupuesto. Entonces, por eso se eligió la materia de administración financiera. Eso fue una bonita discusión, porque pues todos defendemos un poco casi que nuestra área de conocimiento, pero tenemos que ver ese ejercicio. Entonces, ese nombre de análisis nos iba a decir, no es que sepa solo hacer un presupuesto, sino cómo lo analiza y cómo lo lleva a la toma de decisiones. Y en el ejercicio de costos modernos, pues ahí él ya había visto todas las líneas de fundamentos de contabilidad, los costos ABC, los costos estándar, y ahí cerraba un poco esa línea de costos que tendría que ir a aplicar ahora presupuesto y demás. Entonces, por eso se escogieron esas dos ahí en el ejercicio. ¿Y cuántos resultados de aprendizaje tenía ese programa? En ese programa, como era antiguo, tuvimos 5. 5 resultados de aprendizaje. Porque ese tenía unas competencias que ahí fue cuando empezamos a aprender de la escritura de la competencia. Entonces, lo que te decía, teníamos competencias que tenían 2 verbos. Y en algún momento, también te digo, nos dimos a la tarea de pensar, bueno, ahora esto nos da a pensar que deben tener uno solo. Y más cuando nos damos a la tarea de medirlos, que es como la dificultad aquí. De cierta manera, te soy muy sincero, quedamos en que hay uno de esos verbos en los que dijimos, esto es muy difícil de lograr, ¿cierto? Y esperamos que los resultados de aprendizaje en ese sentido nos lo demostraran, y le doy fe de una vez que sí. Uno como el programa se va enfocando en ciertas cosas. Entonces, ahí fue cuando nos dio pie a que los otros programas, y en especial los nuevos, deben ir con los resultados de aprendizaje muy específicos. Ok, y los 5 se evalúan en los 2 momentos, ¿cierto? Sí, aunque hay algunos que tú podrías evaluarlos solo en un momento y uno en el segundo. Por ejemplo, habían unos resultados de aprendizaje muy asociados a la parte financiera que se medían en la administración financiera, pero que tendrían que ver con los costos, cómo administro los costos para llegar allá. Pero esa medición no es específica del resultado de aprendizaje en su totalidad. Puede ser una medición parcial para ir viendo cómo se va logrando ese resultado de aprendizaje que se mide en sí, es al final del tiempo. No sé si me hago entender en ese sentido. O sea, al final sí toca ver cómo medimos todos, porque si usted me dice que el resultado de aprendizaje se midió en el sexto y se logró, eso ya nos puede decir que la carrera se debe terminar ahí. Esa es una discusión bonita que nos puede dar ahí en la cantidad de semestres que tiene un programa o no. Porque el resultado de aprendizaje o el perfil de egreso se logra en su totalidad al final. Es una discusión muy buena cuando yo digo que termino un resultado de aprendizaje en el tercero, en el sexto, o cuando lo termino, o cuando dejo de alimentarlo. Pero sí, yo diría que sí es posible tener en cierto momento algún resultado de aprendizaje finalizado antes de finalizar la carrera. Y si no es así, eso te sirve como un parcial para evaluar si al final de la carrera o del programa se lograron todos los resultados de aprendizaje. Una última preguntita, Mauricio, antes de pasar a darle la mano. La palabra. Sí, una última preguntita. ¿Cómo están haciendo como ese paso a los resultados académicos en la institución? No lo estamos haciendo de una forma brusca, porque entendimos un poco de que lo que cambiaba más que el ejercicio pedagógico era un poco la denominación y las formas de evaluarlo, ¿cierto? Okay. Entonces no hay un cambio brusco en ese sentido, y se mantienen las formas de evaluar, porque al final son resultados académicos mayores. Eso es lo que nos dio pie o nos confirma a nosotros, no lo mide por asignatura, sino el resultado académico general del programa lo podemos medir en poquitos resultados de aprendizaje que dan a un resultado académico. Ok, listo. Mauricio, gracias. Suave, Mauricio, con las preguntas, mano, no me vaya a corchar. Aprovecha y se hidrata. Para comentar que generosamente Jairo me ha compartido algunos documentos de esta metodología que yo de manera intencional le puse ese que es un programa viejo para que ustedes vieran cómo han tenido que evolucionar y ajustarse. Y quisiera, Jairo, si me permites, presentarles el de un programa nuevo. Es correcto. Para que tú les muestres cómo es un programa nuevo, ¿te parece? Sí, y qué bueno, porque van a ver pues que la diferencia no es sustancial, sino en cuanto a la forma, pero sí en la cantidad de resultados de aprendizaje. Entonces, como ven, la guía termina siendo algo muy parecido, los diferentes pasos. Sí, Jairo, ¿te parece? Sí, señor, ese es el de analítica. Muy bien.
Que esto me da pie también a la respuesta que nos preguntaba Marta ahorita, ¿cierto? De la dirección de planeación. Y es, esas fases, mira, esa fase de formulación y demás, ¿cierto? Fue las fases que nos dieron como lineamientos generales. ¿Cuáles son las fases que deben existir para, ¿cierto? Para eso, ¿cierto? Y ahí empezamos entonces a elaborar la guía. Y la guía es ya con denominaciones y temáticas específicas a los procesos. Y miren que esas generalidades ahí que nos dan muchas ideas. Las competencias de la asignatura, los saberes del microcurrículo, estrategias metodológicas y demás, ¿cierto? Y ahí vamos entonces desarrollando los diferentes elementos que de forma general pues creo que existen en la pedagogía y en los ejercicios de un programa nuevo. Mauro, si quieres sigue. Sobre todo a la siguiente fase. Perdón, Bueno, en la institución siempre están resultados unidos a una competencia. en este caso, como fue planteado, sí, porque los programas estaban planteados y digamos el modelo institucional es basado en competencias. Okay. Y todo eso es un poco de teoría, de dónde salen, cómo se deben explicar. Y aquí, ahí Mauricio, para un momentico, porque ahí fue cuando empezamos a aprender y darnos cuenta de los verbos. ¿Qué tantos verbos debería tener? Porque por cada verbo yo debo entonces determinar cómo lo voy a medir. Eso, ¿sabe quién nos ayudaba y nos decía mucho eso? Los profesores que se dedican a la investigación. Entonces, en un objetivo específico debe ir un verbo. No más, y usted tiene que saber muy bien claramente para dónde va y es el verbo el que le ayuda entonces a determinar esa evidencia. Seguí bajando un poco, Mauro, qué pena. Entonces miren que ahí todo ese proceso en general, lo vieron también en el otro, ¿cierto? Un poco el ejercicio. En eso es lo que nos ayuda un poco los lineamientos institucionales. Si quieres vamos hasta la otra fase, Mauricio, porque son los mismos. Bueno, aquí tiene entonces un poco cómo fue la construcción, ¿cierto? De esos resultados de aprendizaje específicos, ¿cierto? En el departamento, cómo lo hacíamos en equipo, cómo lo hacíamos con las diferentes herramientas que teníamos de cada uno de los docentes, coordinadores de área, ¿cierto? Y teníamos en cuenta, como nombre de ahí, las competencias descritas en cada uno de los microcurrículos, ¿cierto? Entonces, de ahí nos íbamos entonces pensando un poco en esos, mire, ahí le dice, escoger el verbo. Entonces, lo que aprendimos ahí es un verbo, escoger el verbo, no ni los ni nada, porque estamos acostumbrados muchas veces por querer demostrar mucho, entonces copiamos en un verbo, en uno que dice analizar, aplicar, determinar qué. Y después nos decían los de investigación, ¿cómo demuestra usted el análisis? ¿Cómo demuestra la aplicación? ¿Y cómo demuestra la determinación? Y también el aprendizaje fue con los de investigación, porque en esto nos ayudaron mucho ellos, es que habían verbos que nos recopilaban todos esos y no colocar los tres, porque después entonces, ¿cómo analiza, cómo tal cosa y cómo tal cosa? ¿Cierto? Entonces, ese tipo de cosas nos ayudaron mucho los profesores de investigación, es que ellos, digamos, lo hacen mucho en los ejercicios de proyectos de investigación. Y claro, mire lo que Mauricio ahí le señala, la especialidad del área de conocimiento que realizará en el resultado de aprendizaje. Es decir, ese tipo de cosas nos ayuda a ir enfocándonos. Y si es un programa viejo, pues casi que también el perfil de egreso nos ayuda a cuáles fueron esos verbos utilizados ahí. Y al final, entonces, formulábamos el resultado de aprendizaje planteado. Entonces, ahí está un poco el ejercicio. Área de conocimiento y dónde, cómo, qué y para qué, digamos, es el ejercicio. Si ustedes ven, casi que son las mismas fases o muy parecidas a las que tiene un perfil de egreso. Entonces, ahí tenemos 3 resultados de aprendizaje. Analiza, analiza y analiza. ¿Sí ven? Ese fue también uno de los aprendizajes que veíamos. El nombre, ¿cómo se llama el programa que está planteando ahí? Analítica financiera. ¿Cierto? Entonces lo que debe aprender es analizar. ¿Y qué le enseñaban los profesores de investigación? Venga, es que para analizar usted debe tener otros elementos adicionales, ¿cierto? Entonces no ponga ahí, analiza, aplica, encuentra, no, en el analiza, entonces vaya a ver usted qué debe analizar. Entonces para analizar, por ejemplo, usted debe reconocer las cosas, hacer un proceso, para llegar a un proceso final que es el que va a analizar, ¿listo? Entonces determinamos esos 3 resultados de aprendizaje. Llegamos a la segunda frase, vuelvo y insisto, esto nos lo dio el alineamiento. Fase de implementación está en un lineamiento general institucional, ¿cierto? Pero nos dice que es una fase de implementación, no nos dice tiene que hacerla así. Listo. Entonces ya lo tenemos nosotros ahí, cómo lo hacemos, diseñamos. La estrategia didáctica
de cómo abordar las asignaturas, establecer asignaturas estratégicas del programa para el diseño y actualización didáctica y construir mecanismos de evaluación que permitan la evaluación tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces miren que ahí ya empezamos a pensar en todo el resultado de aprendizaje, de dónde viene la asignatura, la estrategia didáctica y el estudiante y profesor. Creo que ahí son claves esos ejercicios de profesor en el ejercicio. Pero cuando este es digamos un resumido, pero a un resultado de aprendizaje le suman no solo una asignatura, sino que le suman varias, ¿cierto? Para lograr cosas diferentes. Si quieres, vaya bajando, Mauricio. Y aquí vienen las diferentes, que era lo que les decía, como unas posibles cajas de herramientas que sí nos estaban dando por experiencia, ¿cierto? Para ejercicio. Mauricio les puede, yo les comparto en anexo 1, Mauricio, que no te lo compartí, pero te lo puedo compartir, eran las diferentes posibles herramientas que hay y ya cada uno podría determinar cuáles. En eso nos ayudó un poco la institución y hicieron un rastreo y creo que les dio como 20 algo posibles herramientas que se podrían utilizar. Y ya cada de los departamentos pues determinaba cosas para poderlo hacer. Nosotros nos fuimos por este trabajo de aplicación integrado y le pusimos TAI. Ese es un nombre que le quisimos dar nosotros, ¿cierto? No es nada, sino pensar en una asignatura basada en proyectos, ¿cierto? En un proyecto de aplicación. Pero le quisimos llamar así, no crean que, bueno, que le quisimos llamar de esa forma, ¿cierto? Como la estrategia didáctica que nosotros quisimos utilizar. Y creamos entonces el ejercicio, pues digamos, de esa tabla de cómo ir midiendo los ejercicios de los resultados de aprendizaje para ir guardando la evidencia de cada semestre o cada momento de medición. ¿Quieres bajar un poquito más, Juan? Y aquí ven entonces las asignaturas estratégicas determinadas para el programa, econometría financiera 2 y flujo de trabajo. Y ahí explico entonces dónde está, ¿cierto? Y en especial en el objetivo de la asignatura, cuando uno ve todo el programa y el perfil de egreso, pues nos da entonces a pensar por qué escogerla, para qué escogerla. Y digamos, siempre lo dejamos porque no era una situación subjetiva, de por qué es en el sexto, entonces en el sexto, no, es por qué. Pero eso, ¿quién lo ayuda a uno a determinar? Un poco el pensum, los prerequisitos y los correquisitos que tienen las asignaturas, porque son conocimientos previos que tienen que ir llegando a. Entonces, Pero en este caso estaban las dos en el séptimo. En este caso, flujo de trabajo está en el 9º y econometría financiera 2. Si la memoria no... sí, no, está mal. Ya. Sí, Yo me parecía muy raro que sean en el mismo nivel. Flujo de trabajo está casi en el 9º y 9º y 10º y econometría financiera sí en el 7º. Ya. No, sí, disculpa, pero no, siempre en un momento y otro momento después. Ok, claro. Buen dato de una vez para Rick. Y las rúbricas de evaluación que hacemos, entonces se plantea una rúbrica que ustedes la pueden ver ahí, que te va midiendo y esa misma rúbrica entonces nos da los elementos para el plan de mejoramiento como tal. Es una rúbrica de cierta manera un poco genérica, un poco, ¿cierto? Buscando que lo podamos medir de la misma manera en todos los trabajos aplicados integrados. Y ahí vienen, digamos, los diferentes elementos pedagógicos que mide cada una de esas tablas de resultados de aprendizaje para ir dando los indicadores que nos piden como resultados de aprendizaje, diferentes niveles de desempeño, y de ahí saldrán entonces los ejercicios de mejoramiento. Y la siguiente fase, la fase de valoración, ¿cierto? Que ya viene entonces es basado en esa rúbrica, entonces, ¿qué tanto cumplimos o no? Y empezamos, de cierta manera, un ejercicio ahora sí, de cómo trabajamos o cómo vamos a empezar a mejorar un poco todos los procesos anteriores a llegar a esos resultados de aprendizaje para ir ajustándolo como tal. Esta es la que me llama la atención, Jairo, esta. Así es, ¿cierto? Ese es un ejemplo genérico, ¿cierto? Es un ejemplo genérico de cierta manera, pero cada una de las asignaturas, digamos, del trabajo aplicativo integrado está subdividido así. Si ven, esta es la misma que está allá porque es genérica, ¿cierto? Pero cada uno debería ser capaz entonces de dividir ese
reconocimiento de los hechos, o en econometría tal cosa, la aplicación sería tal cosa, y la revelación en este caso del estado financiero. Esa estaba pensada para la tecnología en análisis de costo y presupuesto, ¿cierto? Entonces, la unión de esos tres elementos en el trabajo aplicado integrado te da a mirar entonces al final el resultado de aprendizaje. Y no solo eso, sino que como lo planteamos, te puede presentar diferentes elementos. Te puede presentar que cuando tú subdividiste el trabajo aplicado integrado, no sé si les ha pasado como profesores, el estudiante es capaz de lograr el resultado final, pero no es capaz de determinar cómo llegó a él, ¿cierto? Muchas veces, o al contrario, es capaz de hacer ciertas cosas al inicio, pero no es capaz de finalizar. Eso también nos ha ayudado un poco en determinar esos elementos que debería tener ese estudiante. Entonces, esa tabla me va ayudando a determinar ciertas cosas. ¿Y eso qué tiene que ver con cómo hago la estrategia pedagógica metodológica del trabajo aplicado integral? Pero cada columna es un resultado de aprendizaje, ¿cierto? No necesariamente, podría ser una habilidad, ¿cierto?, que él necesite para llegar al resultado de aprendizaje que se está midiendo en ese momento. Ok. Y además esta columna está dividida teniendo en cuenta el cuadro que nos enseñaste antes de las divisiones donde nos decía en cada momento qué era lo que se iba a evaluar durante el semestre. Entonces me imagino que ellos adaptan Eso es. el curso a A esta estos parte. elementos, eso es. Sí, la que estaba mucho antes, una Tal gris. cual, así es. Más. Esa. Vea, Así es. comprensión, intermedio aplicación y avanzado analiza. Entonces, basado en eso es que definen la ruta de evaluación del curso, o sea, que es para ellos comprensión dentro del curso. Así es. Cómo se aplica es la tercera nota y la segunda y la tercera es avanzado. Okay. No quiere decir pues que no pueda existir una cuarta, por ejemplo. No. Así fue como, pero tú puedes es una estructura básica, pues. Les cuento que hubo un programa que lo dividió por semanas. Digamos que hay gente que pero eso también tenía su razón de ser en el ambiente institucional, porque hay materias, nosotros tenemos aquí algunas asignaturas que son llamadas AMB, asignaturas que utilizamos la herramienta tecnológica para asignaturas presenciales. Y por estructura se habla de que cada semana se debe tener una actividad, ¿cierto?, para mantener al estudiante ahí conectado y en el ejercicio. Entonces, por eso muchos determinaron que en vez de 3, en el trabajo aplicado integral, pues iba a ser semanal. Lo que ustedes dicen, gente que le gusta trabajar mucho, fue mi opinión, pero también respetar un poco el ejercicio del pensamiento, pero lo que sí ellos sí mantuvieron es ese ejercicio basado en proyectos. Así fuera una medición de 16 o 14 o 15 semanas, ¿cierto? Pero el paso, digamos, el ejercicio al final termina siendo el mismo. Y miren, qué pena, ahí está la valoración externa y la valoración interna que les hablaba, ¿cierto? Entonces era una forma como de confrontar y no solo quedarme el yo con yo, sino qué otra herramienta externa me puede dar cuenta de que los resultados que estoy obteniendo sí son los más adecuados. Pero que esa valoración externa pues sea lo menos susceptible de incertidumbre que tengamos, aunque todas van a tener variables de incertidumbre, pero bueno, la que menos podría tener. Y bueno, ya la fase de evaluación que se plantea, aquí vuelvo y reitero, esa fase nos la dieron los lineamientos generales, ¿cierto? Que debería existir una fase de evaluación. Pero nosotros ya hacíamos el ejercicio interno de cómo debería ser ese ejercicio de evaluación de lo que tendríamos. Ya. Listo. Voy a dejar de presentar a Jairo. Y bueno, no hay más dudas, con todo el gusto. Aquí estoy, es la experiencia de esto. Yo hice en su momento un ejercicio parecido de escuchar otras experiencias que nos tenían, porque creo que todos comenzamos después de que el ministerio lo dijo, nos dio como dificultad arrancar. Y lo primero fue, creo que hacer un ejercicio de escuchar experiencias, algunas gustaban, otras no. Yo estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con aquello, pero creo que es el ejercicio pedagógico y de conocimiento que hacen hasta los mismos programas de determinar con exactitud cuál es su perfil de egreso, cuál es su perfil, y no tiene que ser igual al de todos los demás. Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo les fue? No, todo muy interesante, muy bacana la experiencia. Es que uno lo escucha y queda como pensando en que tiene todavía más tareas de las que ya está haciendo, porque aparte de eso es revisar, pues uno en Revisar lo que papel, se está midiendo, lo que se Yo- tiene. ¿sabes qué está revisando, André? El indicador de El último, que Sí. yo les comentaba estrategia. la vez pasada. Inclusive estaba hablando con John Edison a ver si se podía conectar, pero no está en un tema académico por fuera de la ciudad. La grabación les queda abierta. El contacto del profesor Jairo yo se los puedo dar. Obviamente él tendrá unos horarios que ustedes espero respeten, que lo dejen ir a misa los domingos a mediodía, esas cosas. Y bueno, es importante que entendamos que estos proyectos no buscan resolver el mundo. No tenemos cómo, no nos da, particularmente porque cada una de las instituciones es un mundo en particular. Aunque compartimos este universo, cada una tiene maneras distintas de hacerlo. Y eso lo sabemos, y dentro de cada institución ustedes entenderán que hay otros pequeños mundos. Es otra cosa muy compleja. Yo hacía una lista en la última reunión que tuvimos y que no nos pudo acompañar Marta, y donde le señalaba que veía operativamente muy complejo el desarrollo de lo que nos estaba presentando Karen, porque particularmente me llamaba la atención que tenían unos grupos de evaluación y que esos grupos evaluaban cosas distintas. Y pues con el solo hecho de pensar en gente, yo pensaba en los programas de mi institución y decía, hay programas donde son 4 profesores y esos 4 profesores son todos, son el comité de currículos, son el comité de carreras, son todos son ellos. O sea, falta alguno y ese comité no puede operar. Y pensaba en otros donde sí sobran profesores por montones. Llegar a que esos grupos, incluso siendo los mismos, se pongan de acuerdo, ha sido un desafío. Ahora grupos distintos. Entonces yo le decía, operativamente va a ser muy pesado eso, hay que pensarlo de una manera lo más sencilla posible y a partir de ahí mirar qué grado de complejidad puede soportar el programa, si es que lo quiere soportar. Pero piénselo siempre en lo más simple posible, trate de llevarlo a lo más básico. Y por eso me gustaba mucho la referencia que hacía Jairo, que curiosamente coincidió con la que les mencionaba yo del tema de investigación, y es que es como cuando uno está haciendo un trabajo, objetivos entre 3 y 5, no más. Más de allá usted está inventando, eso es otra cosa, se está perdiendo. Recuerdo que Andrea también mencionaba que tenían algunos detalles en los que venían afinando cosas, pero la dueña del balón era Karen haciéndonos la presentación, pero la complejidad logística es la que los puede matar a la hora de operar el asunto. La idea puede ser muy buena, usted puede tener una idea genial, pero si para llevarla a la práctica tiene que volver a nacer o cambiar condiciones extremas del contexto, seguramente no hay cómo. Bueno, lo que pasa es que eso también va unido a otra cosa, es que nosotros, por ejemplo, en mi caso, lo que teníamos pendiente por entregar, que también era lo de los avances del PI, el PI, bueno, o sea, yo ya recogí toda esa información, ahí está en la carpeta, pero haciendo un análisis precisamente del dispositivo pedagógico que está diseñando la universidad, termina quedando suelto el tema de los resultados de aprendizaje con los lineamientos curriculares. Entonces, escuchando al profe Mauricio, pensaba, y también con la pregunta que hizo Luisa con el tema de competencias, pues en la claridad que se debe dar en cuanto a esa redacción, y por eso le estaba preguntando que al final que le habían entregado, a ver si teníamos que decirle a la Vicerrectoría de Docencia que generara más guías u otros documentos para poder ir bajando y descargando toda esa idea del dispositivo de lo que ellos están pensando y poder hablarse con esa superestrategia que tienen de los RA, que también me parece un poco complicada. Entonces, por eso le preguntaba, profe, esas cosas, porque creo que a nosotros nos queda faltando ese espacio entre las instrucciones que se deben de hacer de una manera más simple a los profesores o a los programas, para que esos resultados de aprendizaje sí hablen realmente con ese dispositivo. Entonces, no sé. Empezando por la simplicidad de que aquí, pues hablamos hace 8 días de la cantidad de resultados de aprendizaje que se tienen. Pues en unos hay hasta 8. Entonces, 6, 8, entonces hablábamos de que un máximo 5 creo que era, ¿cierto? Máximo 5 y era pues porque, y mínimo 2.
pues como que sí, Pero, más pero coherente. escuchando al profesor Mauricio nos dice que, o sea, decirle a la gente que se limite a hacerlo tampoco Ujú, es la solución. exactamente, Ellos mismos se tienen que dar cuenta en la manera que empiecen a hacer el ejercicio correcto de evaluar. así Pues es. uno les da sugerencias, pero no les puede generar los límites. Ujú. Obviamente, pues no les puede decir que sea uno para todo el programa, pero no, pues digamos que ellos van a enredarse tanto como ellos van a querer hacerlo, según lo Así que es. veo es. Pero bueno, en fin. Igual, permítanme, les recuerdo que lo que a ustedes les solicitan ahorita en condiciones iniciales institucionales es la existencia de aplicación o de un mecanismo, de un modelo que les permita a ustedes trabajar resultados de aprendizaje. En el caso nuestro eso se resolvió muy fácil con la política que se llama PREPRA, y la política es échense la bendición y como puedan, y eso es lo que dice la política institucional de la Universidad de Antioquia, y con eso cumplimos, ¿cierto? Y habrá programas que tendrán, digámoslo así, más saliva para generar más argumentación y decir, lo estamos haciendo de esta manera, para decir que no están haciendo nada, y habrá otros que estarán más atentos a presentar evidencias de cómo están avanzando en ese asunto. Pero es que si vamos como a eso, pues lógico, o sea, digamos que no será como todo el propósito, pero si vamos a eso, nosotros tenemos cómo medirlo y cómo se está generando y tenemos la herramienta que por ejemplo hay un indicador. Es realmente hacerlo a conciencia, pues es decir, ok, venga, ¿cómo vamos a definir cada uno de esos resultados de aprendizaje basándose en cada programa? Bueno, como decía Elisa también, pues cada programa y cada profe, pues de pronto se complicará más o menos la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues estamos basados, como que basándonos en eso también. O sea, de tener tenemos, digámoslo de alguna forma, tenemos una herramienta, tenemos una metodología general que sea la óptima, la mejor, pues probablemente no, ¿cierto? Se tendrá que mejorar y continuar analizando. Y precisamente se están midiendo, también se estamos midiendo a través, por eso les contaba hace 8 días también del indicador que manejamos, ¿cierto? ¿Cómo se miden? A través de un indicador, pero ese indicador y esa medición igual no lo van a tener todos los programas, ¿cierto? Hay unos cortes según el momento y el tiempo de calidad del programa, por decirlo de alguna manera, que es cómo se está midiendo en este momento. Es que realmente, pues sí, esa metodología sí sea como la más óptima y poderla pues mejorar y afinar, llamémoslo de esa manera. Es correcto, Andrea. Entonces el mensaje es este: aunque nos pidan algo, recuerden que estamos en el marco de aseguramiento de la calidad y siempre vamos a señalar que estamos en camino de mejora. Okay. Entre más evidencia presenten de que ustedes están revisando, están articulando, se están haciendo sistema, están garantizando maneras de aprender cómo marcha el asunto, van más seguros. Ese es el mensaje. Okay. Uh-huh. Listo. Jairo, hágale Jairo. Esa clave que acaba de decir Mauricio creo que es esencial y de cierta manera yo lo entendí y así lo entendimos mucho, y es aquí el primer ejercicio es importante de determinación, pero creo que es más importante luego en unas revisiones si me estoy dando cuenta si me estoy equivocando. Es decir, el primer planteamiento nos puede ayudar y llevar a eso, pero para eso es la revisión y la evidencia, ¿cierto? Y demostrar que estoy haciendo cosas para mejorar y no necesariamente que desde el principio ya soy el perfecto, el ideal. Creo que eso es imposible y creo que los planes de mejoramiento nacen y existen para eso. A veces también perder el miedo y avanzar con lo que más se pueda y luego demostrar esos ejercicios de mejoramiento es más clave que otra cosa. Y a veces decir me equivoqué y mejoré y no que todo es perfecto. Así es. Profe Carlos, bien pueda. Sí, una preguntita con relación al modelo que nos comparte Jairo, con relación a la capacidad del mismo de poder adoptar o adaptar los cambios del entorno con base en el perfil del egresado, ¿cierto? Porque si el perfil de alguna manera, por considerar ese aspecto, aunque hay que considerar también lo que mencionaba de pronto Andrea,
de otras variables que tienen que ver con, por ejemplo, con los aspectos curriculares y con el modelo pedagógico. Si hay unos cambios en algunas de esas tres cosas que menciono, entonces el modelo debe tener la capacidad de gestionar el cambio en esas asignaturas supuestamente integradoras, porque así lo demanda pues el entorno social, tecnológico y los demás entornos que haya que considerar para ese perfil del egresado. Es correcto, Carlos, pero no solo es el cambio en la asignatura integradora, sino en todas las asignaturas que le suman a esa integradora, ¿cierto? No es en una sola, puede ser otra diferente en la que tengamos que intervenir para poder lograr ese objetivo del perfil de egreso según la herramienta externa que estemos utilizando. De acuerdo, sí, y debe ser flexible, debe ser capaz de atención rápida a esos cambios. Correcto. Ok. Listo. No es fácil. Hay un concepto que aparece en una matriz que mostraba ahí que es como que tiene que ver con la taxonomía de Bloom. No sé si me la vuelves a mostrar. Sí, claro. Sí. ¿Sabe quién nos dieron esto? Los de investigación. Sí, sino que veo ahí, digamos, una categoría que dice comprensión. Pero si tú ves ahí, ¿cierto? Sí. De cierta manera, eso es una forma, una herramienta que nos entregan muchos los profesores de investigación para poder determinar esos verbos, ¿cierto? Esos verbos que se pueden plantear para los resultados de aprendizaje según cada uno de los niveles que se planteen en los programas. Pero esa definición ahí no la había visto como tal. Es como tautológica. Comprende e interpreta. Porque la comprensión dice comprende e interpreta, o sea, está diciendo comprende con la misma palabra, pues de... Sí, como la definición que dice comprensión, dícese de comprender y váyase a qué es comprender. No, sino que yo lo quería mirar es con relación a que en estos ejercicios, cuando se llega a este nivel, por ejemplo, entender y comprender son dos cosas distintas. Entender es como el primer paso, pues, de captar el significado de algo de forma racional, ¿cierto? Mientras que puede ser en este caso el conocimiento. Mientras que comprender implica un nivel más profundo de asimilación, de conexión emocional e integración del conocimiento en la vida real, ¿cierto? Así pues para comprender es necesario haber entendido primero. O sea, sí. Pasando ese conocimiento por la experiencia y la emoción para darle sentido más interno y transformador. Si quieres subimos un poquito, Mauro, ¿cierto? Eso viene un poco de esa taxonomía de Bloom. Esa definición, digamos, ese ejercicio, ¿cierto? Las pueden plantear ustedes con otras herramientas. Correcto. Eso es cierto. No te escucharon, ¿cierto? Eso es. Entonces, ustedes deciden cuál. Esa nos la dieron nosotros, los de investigación. Y basémonos en esta y la taxonomía, que es muy utilizada para la investigación. Pero pueden determinar otras, creo que también es un buen ejercicio. Sí, ya depende, por ejemplo, el mismo modelo pedagógico de las herramientas que les den de acuerdo a las áreas de formación o a los campos de formación que tienen, porque aunque estas herramientas tienden a ser pues muy generalistas, se pueden aplicar pues a cualquier disciplina precisamente, pero hay otras taxonomías fuera de Bloom que de acuerdo con el modelo pedagógico les pueden quizás recomendar. De acuerdo. Y hasta depende de los estudios, no, el área de conocimiento, las asignaturas y hasta quién los mide, porque hay programas que tienen evaluadores externos o tienen ejercicios de calificación y ellos les pueden dar idea de cuál es la taxonomía o cuáles son esos elementos a medir. Eso es lo bonito de esto, pero eso es lo complicado. Es hay tantas cosas que llegar a una o determinar una es lo sabroso a veces, ¿cierto? Sí, importante eso que menciona Jairo y que menciona el profe Carlos. No van a encontrar una que les quede bien.
Esto no es un traje a la medida, no vamos a ir donde un sastre, son ustedes los que definen cómo organizan esa situación y hasta dónde se sienten realmente cómodos con este modelo, con este esquema de trabajo de resultados de aprendizaje. Lo importante es que ustedes tengan siempre presente que deben presentar no solo el resultado y dicen, ah, sí, vamos muy bien en resultados de aprendizaje, no solo el texto que diga, este es el modelo que tenemos, no, sino que en lo posible presenten el modelo, los resultados y algún caso, alguna manera de reflexión o de construcción de cómo han llegado a algún asunto importante. Puede ser un recuento de una discusión, como nos mencionaba Jairo, o puede ser algún balance, alguna reflexión del comité sobre cómo implementar algún asunto o cómo asumir algún concepto. Y ya con eso, tranquilos, con eso cumplimos. Vemos que el modelo efectivamente está en operación. Listo. Bueno, yo creo que eso es lo que yo tenía para hoy. No, espero que todos estén tan contentos como yo, que ya se les haya pasado el hambre, porque al inicio de las presentaciones yo los veía así. Entonces, no me imagino que era por hambre, pues, ¿cierto? Entonces, espero que... No, hombre, no era hambre. Marta, no me haga eso, hombre. No era Bueno, hambre, y no era contarles que hambre. próximamente vamos a estar de visita. Ya tenemos pues todo puesto en el trabajo con ustedes. Estamos programados para visitarlos. Creo que ya nos toca la próxima semana, ¿cierto? Sí, y ustedes no nos han compartido la agenda para poder organizar, o sea, ya A todos eso los iba, del a grupo, los del eso iba, comité mira. saben, pero... Es importante que recuerden que la visita tiene dos partes. Una primera parte que consiste en que nosotros vamos a tener encuentros con ustedes y vamos a centrarnos en una agenda predefinida, digámoslo aquí. Listo. Esa agenda yo se las paso en borrador para que ustedes digan, vea, queremos conversar específicamente de estos asuntos. Yo tengo una plantilla así como las que le pasaron al ITM. Estos son los títulos, llénenlo. Entonces se los paso a ustedes para que llenen la agenda con lo que quieran que conversemos. Listo. Y en esa agenda incluyan, por favor, un espacio de socialización o de formación donde la par tenga la posibilidad de conversar y contarles algún asunto que sea de su interés. Porque en el compromiso que tenemos es que la par va a eso, a socializar, a compartir, a vincular, a lograr que se articulen más a un discurso que ustedes ya tengan. Entonces, si a ustedes les está costando que les copien en algún tema, que no les escuchen en algún asunto, de una vez cuéntenlo para que nuestra par tenga la posibilidad de dar el mensaje en el tono que les corresponde a ustedes y que coincida con lo que ustedes están trabajando. El día de hoy, en horas de la tarde, espero compartirles ese borrador de agenda, pues esa plantilla para que ustedes lo diligencien y quedemos de acuerdo lo más rápido posible en el transcurso de esta semana, por tardar el viernes, para que ya sepamos a qué horas arrancamos, con quiénes vamos a estar y todo el cuento. No necesitamos que nos digan los nombres de todos, sino que simplemente digan, ah, esto con tal vicerrectoría, esto con tal dependencia, para que ustedes garanticen que tengamos esa audiencia y podamos dar el mensaje en el momento oportuno. Vamos a estar presentes con el profesor Carlos Durango, para que lo aprovechen. Se te apagó el Se me micrófono. fue el micrófono, sí. Que vamos a estar allá con el profe Carlos. Aprovechen que él también nos puede ayudar allá con cositas, que está muy atento. Él lo vemos calladito, pero él ha tomado unas notas muy valiosas para estos informes que hemos realizado y ha aportado mucho en estos ejercicios de revisión. Les ha dejado también una carpeta compartida donde está la experiencia del Pascual en términos de resultados de aprendizaje para que le den una mirada. ¿Listo? Hay una cosa, Mauro, ahí. Que de pronto en las charlas anteriores tú les has mencionado y de pronto ahora para lo de la agenda es importante que ciertas cosas que quizá nosotros desde afuera podemos decirle a los directivos, entonces las tengamos en cuenta porque eso ayudaría a destrabar ciertas cosas que de pronto están allí, pero que no se han dado porque quizás la voz de los que están al interior no es tan fuerte en el sentido de que cautive para hacer esos cambios, pero nosotros desde afuera, sí, al ver todos estos diagnósticos, podemos, digamos, de manera más tranquila, sugerir cosas que quizás ellos sí puedan escuchar de nuestra parte. Entonces, en esa agenda quizás debe aparecer esos lineamientos para nosotros hablar de ellos con quien corresponda, con base en lo que hemos venido dialogando acá, que es bueno tener en cuenta pues para esas visitas.
No sé si... Listo. si ¿Les se- parece? Entonces quedamos con Perfecto. quedamos con ese compromiso. Hoy en horas de la tarde les envío esa plantilla de visita para que ustedes la diligencien. Si tienen alguna duda, conversamos, estamos atentos y ya procedemos. ¿Listo? Listo. Muchas Listo. gracias. Bueno, Ok. feliz día, cuídense mucho, que les rinda Bueno. mucho. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Chao, gracias, muchas gracias. Gracias. Luego. Voy a dejar de grabar. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Cuídate Estuvo- mucho, hermano. Estuvo muy buena la charla. Bueno, que te